Bueno, continuamos en Estación Inchin, acá en este programa de Alexis Guevara en la radio pública de Saldán. Y como ya lo hemos hecho con otros microprogramas que estaban anteriormente en F5, ahora están en Estación Inchin, que es el programa central de nuestra radio. Y le damos la bienvenida ya a la licenciada Romina Ludueña, que, bueno, que tiene a su cargo ni más ni menos que el microprograma sobre kinesiología, fisioterapia, rehabilitación y todas aquellas patologías que se necesita justamente un profesional de estas áreas para atenderlo, para contenerlo. Bienvenida. Muchas Bienvenida a gracias. nuestro nuevo horario. Exactamente. Bueno, hemos estado hablando fuera del micrófono sobre temas que podemos y debemos hablar y socializar, y uno de esos tiene que ver con el Parkinson. Ujú, Contanos un exactamente. poquito. Les cuento. El Parkinson es una enfermedad progresiva que no tiene cura, lamentablemente, que todavía no se sabe bien la causa. Sí se sabe que viene con un problema de las células nerviosas, las neuronas empiezan a producir menos dopamina, que es una sustancia química, un neurotransmisor, que está encargado de controlar el movimiento, o sea, mandarle la información a los músculos y controlar todo lo que tiene que ver con la contracción y el movimiento. El paciente con Parkinson, debido a esta deficiencia, empieza a tener muchos síntomas. El clave, uno piensa que por ahí es el temblor, que es el que más visualiza, digamos. Sí, sí. Generalmente comienza en las manos, se puede agravar con la mandíbula, eh, que ahí impide hasta tomar un vaso de agua. Eh, pero hay algunos pacientes con Parkinson que no sufren el temblor, no lo tienen. ¿Que son Lo, asintomáticos? no, son dos tipos de Parkinson, que uno tiene como característica principal el temblor y el otro no. Los dos lo que tienen como característica es la rigidez, una tremenda rigidez. El paciente se va poniendo cada vez más tenso, más duro, tiene imposibilidad de iniciar el movimiento. Es como que si el cerebro no mandara bien a tiempo la información, entonces no pueden, se quieren ir levantar a buscar algo y no pueden levantarse de la silla, les cuesta, empiezan a hacer todos los movimientos muy lentos, todo se empieza a achicar, eh, empiezan a hablar más bajo, empiezan a tener problemas para escribir, empiezan a hacer una letra chiquitita, chiquitita, no pueden controlar la motricidad bien fina, eh, pueden tener trastornos del ¿Es una sueño. suerte de parálisis? Sí, no llega a ser una parálisis, pero sí, en los estadios muy avanzados, los pacientes tienen impedimento para levantar la rodilla y la punta del pie. Ajá. Y esto, al no poder levantar la punta del pie, genera una marcha como arrastrando la punta del pie en el piso, y cualquier bordecito tiende a que uno se tropiece y se caiga mayormente hacia adelante. Ajá. Eh, por eso hay que prevenir urgentemente cuando uno tiene el diagnóstico, que no es fácil el diagnóstico. Un neurólogo por ahí, si lo ve al paciente caminar, se da cuenta con el balanceo de los brazos, porque el Parkinson también afecta a los movimientos inconscientes. Cuando uno va caminando y va haciendo ese balanceo inconsciente de los brazos, el parpadeo de los ojos, hay pacientes que llegan a no poder abrir los ojos. Eh, Todos estos síntomas que nombro no son en todos los pacientes, ¿no? Sí, A sí. mí, bueno, estoy nombrando la mayoría y da la casualidad que he tenido pacientes con todos estos síntomas. Eh, pero el diagnóstico no es fácil, se tiene que hacer una serie de estudios, se llega a hacer una tomografía, pero generalmente los estudios son para descartar otras patologías que
tienen los mismos signos y síntomas, Ajá. porque bueno, hay muchas patologías que cursan con rigidez, con problemas en el movimiento. Lo que hay que hacer en estos casos, la prevención va más encaminada a tener como siempre decimos, hábitos saludables, una buena alimentación, con proteínas, con aminoácidos, actividad física y tenemos nosotros como kinesiólogos la gran tarea de reeducar esa marcha, exagerar el movimiento, hacer una marcha militar, que es levantando bien la rodilla, levantando bien la punta del pie, para que el paciente se acostumbre y tratemos de evitar y retroceder esa sintomatología que con el correr de los años empieza a aparecer. ¿Cuánto ralentiza el ejercicio de la kinesiología, la fisioterapia en este tipo de pacientes, la enfermedad? Bastante, depende obviamente con el tiempo de evolución. A veces el paciente llega con un diagnóstico que en realidad ya hace mucho tiempo que tiene la enfermedad y recién empieza un tratamiento cuando ya está bastante avanzado. Entonces depende de eso, pero la verdad que es fundamental la kinesiología. ¿Por qué? Porque va encaminada a hacer toda una serie de ejercicios amplios para que mantengamos el ROM, que es el rango óptimo de movimiento, la flexibilidad, que es primordial, reduzcamos la marcha. En el caso de esa rigidez que tenemos a la mañana, les indicamos ya ejercicios que hagan en la cama antes de levantarse para ir despertando los músculos, ir estimulando esa información que no llega. Eh, realmente en estos casos de Parkinson es indispensable eh, la kinesiología. Hay un tratamiento que es el Levocar, eh, que suministra la dopamina, es el más conocido el Levocar, en realidad es, es el más común que se le da a los pacientes, que lo indica el neurólogo, y eso hace que el paciente pueda tener una vida medianamente normal. El paciente a veces se despierta, toma la medicación, no puede moverse, pero sabe que a la media hora, 45 minutos o una hora que empieza a hacer efecto, ya sí después puede hacer ir al baño y hacer sus actividades de la vida diaria. Ahora que la está describiendo la enfermedad, es desesperante, me imagino, para una persona que lo tiene, ¿no? Sí. ¿Cuán conscientes son? Bastante, y la cursan con miedo a la incertidumbre, porque eh, lo que más le tienen temor es el temblor. Cuando aparece el temblor, encima, si hay gente presente, se ponen más nerviosos y esto hace que el sistema nervioso se altere, entonces hay más temblor. Entonces tienen que trabajar mucho con su propia paciencia y ni hablarlas de la gente que está alrededor. A mí me ha tocado por ahí que como el familiar, el que lo acompaña, la pareja o algún familiar que por ahí no sabe mucho de Parkinson, entonces como que no le tiene tanta paciencia. Y, ay, ¿por qué te mueves más lento? Dale, te están esperando. ¿Por qué tardas tanto para comer? Y bueno, lamentablemente, por más que quisiera ese paciente hacerlo más rápido, no puede, Sí, no es puede. decir, uno pierde el control de su propio cuerpo. Exactamente, a veces hay días que las piernas le van a responder muy bien y hay días que no las L- responden. La patología esta es progresiva, Es progresiva, o sea, exactamente. ¿y hasta qué punto llega? Lamentablemente llega un punto que ya no pueden ni caminar cuando están en estadios muy avanzados, como te digo, la voz ya es muy bajita, no se los escucha, eh, empiezan a tener problemas posturales si no hacen una buena Ujú. rehabilitación, empiezan a encorvar su espalda, entonces a eso les genera también problemas para sentarse. Eh, si les aparece el temblor en los momentos que tienen que comer, tienen que esperar hasta que se les pase. El vaso con agua, si tiembla la mandíbula, el agua se vuelca. Es todo
un tema para estos pacientes, sí. ¿Y en qué momento aparece el kinesiólogo? Apenas el neurólogo visualiza un síntoma o pide el estudio para el diagnóstico, urgente, urgente, urgente para que es una lucha constante para vencer la rigidez que el paciente va comentando que antes podía hacer tal cosa y bueno, y se va dando cuenta que no, que cada vez ¿Alguien se le muere de cuesta más. Parkinson? No, no, se muere de por ahí de cosas asociadas, por ejemplo las caídas. Como esto afecta la estabilidad, afecta también los reflejos, son pacientes que tienen muchas caídas. Eh, entonces, bueno, capaz que se quebró la cadera y a eso hace que termine teniendo otros problemas, pero por el Parkinson, gracias a Dios, ahora con la medicación, un paciente puede llegar a tener dentro de todo una evolución. Yo tengo pacientes de 22 años de Parkinson, Eso quería preguntar desde cuándo se puede. de 22 años de evolución, sí. 22 años de De evolución. evolución, exactamente. Es el mayor paciente que tengo otros de 15 años, otros de 7 años, pero el mayor que yo tengo de evolución es el de 22 años. ¿Y vos cuánto hace que lo atendés? Y yo hace 3 años que lo atiendo. Bien, y van Y, cambiando. por ejemplo, las caídas, ya antes él se caía todo el tiempo y ahora, gracias a Dios, ya hemos trabajado mucho en su marcha y en la flexibilidad, en la elongación, entonces ya, eh, obviamente que siempre hay en estas patologías que son progresivas, que son crónicas, uno tiende obviamente que a mejorar, pero si podemos, aunque sea mantener lo que ya tiene, ya en algunos casos es un montón. De los pacientes que vos tenés conocimientos o de los conocimientos que vos tenés respecto de la patología, esto es ¿los pacientes tienen algún familiar que haya tenido esto o Hay no? de los pacientes que yo tengo, no, pero hay una predisposición, Ajá, hay una predisposición. Por más que no se sabe la causa, hay estudios que pacientes con Parkinson han tenido por parte de padre paterno, o sea, del lado paterno, han tenido algún familiar, o sea, hay una predisposición y lo tienen más los hombres que las mujeres. ajá. Tienen más los hombres que las mujeres, sí. Bien, ¿y desde qué edad se puede detectar? ¿O Eh, cuál es la más joven? alrededor después de los 50 años Ah, son los siempre es, diagnósticos, sí. no antes, No, antes no. no antes. Bien. Bueno, y puntualmente, cuando va un paciente, ¿no? al consultorio, ¿cada cuánto lo atendés? ¿Cada cuánto? ¿Qué es lo que normalmente le haces hacer? Depende de la evolución de la enfermedad, etcétera. Sí, depende de la evolución de la enfermedad, del estado del paciente. Generalmente estas patologías crónicas son 2 veces, 3 veces. Es raro que sea todos los días. Sí se le da ejercicios para que continúen en la casa, lógico. Todo el tiempo se les va aconsejando cosas para que puedan mejorar. Pero bueno, cada caso es distinto. Hay casos que tienen más debilidad de los cuádriceps, entonces hay que ir encaminado más a eso. Hay otros pacientes que tienen mejor la postura, otros pacientes que no. Entonces, depende mucho del paciente y de Ustedes la pueden, voluntad del paciente, ustedes ¿no? pueden detectar o la detección es temprana ¿cuál es la zona del cuerpo que más dificultades tiene? Sí, ¿Sí? sí, sí. Nosotros en la facultad lo que más nos machacan es a desarrollar la observación. Ujú. Después tenemos la palpación y después obviamente hay un montón de test que tenemos para distintos test positivos para saber, pero sí, nosotros sobre todo nosotros observamos más al paciente cuando no tiene ni idea que lo estamos observando,
Por ejemplo, lo que sabemos hacer muchos colegas es cuando el paciente, antes de que entre al consultorio, estarlo mirando sin que él sepa, y ya tener Ya tenés una primera impresión, un primer exactamente, diagnóstico. sí. Quería preguntarte con relación a este tema, que la verdad que me estoy medio como impactado, ¿no? Porque no es un tema, o sea, uno conoce, ¿no? El Parkinson siempre lo asocia con el temblor de la mano, pero medio como que uno no lo... Ahora con estos casos de ELA que están dando vueltas, es decir, Sí, por Dios. en algún momento el paciente con Parkinson puede detener su respiración o algo así que haga que se olvide de respirar o algo por el estilo. No, Perdón la sí, ignorancia, sí, ¿no? No. no, no, no. No es algo que suceda, sí puede hacerse obviamente todo, la frecuencia cardíaca un poquito más lenta, la frecuencia respiratoria también, pero no, no ataca a los músculos respiratorios. Sí, estos cartílagos que yo te comentaba en alguna oportunidad que tenemos en la unión de las costillas con el esternón, todo eso se va poniendo más rígido, entonces la excursión de la capacidad pulmonar disminuye, pero no al punto De no poder de que respirar. no. Eso sí se puede dar más en una miastenia gravis, que son otras Patología. patologías que sí afecta los músculos respiratorios al punto de llegar a agotarlos y a Si tuviera que tratar decirle de... algo a los que nos están escuchando, personas que están en los 40, 50, eh, ¿uno puede hacerse un estudio para ver si tiene algo de esto o solamente tenés que esperar que te parezca? Generalmente hay que esperar a que aparezca, pero si uno ya va notando que le cuesta levantarse de la silla, que si uno va notando que el inicio del movimiento, cuando tiene que cambiar de dirección, eh, ya ahí pierde mucho la estabilidad. eh, También estar atento, obviamente, si hay algún temblor, si hay mucha rigidez, puede hacer una consulta con un neurólogo o con un clínico. Eh, pero lo mejor que puede hacer prevenir es hacer actividad física. Bien. Bueno, te cuento la impresión mía que no es grato hablar de esto. No, O sea, no no es me grato. resulta grato, o sea, pero también sé que tenemos que tener responsabilidad de informarlo, de comunicarlo, de socializar todas estas cosas, porque nos puede pasar, o le puede pasar a algún ser querido. Ujú, exactamente. La idea es justamente tener conocimiento porque lamentablemente cada vez hay más y, y al tener este conocimiento uno ya tiene largo camino de las herramientas a afrontar. Saber que no todos van a cursar igual, que hay gente con Parkinson que tiene medianamente una vida normal, eh, que se puede hacer muchas cosas como para prevenir eh, y tener un paseo grato sin ese temor a las caídas y demás, que es la idea de que puedan llevar una vida con la mayor calidad posible. Posible. Y con una muy buena salud mental también, Sí, porque eso me parece que es fundamental. Un ni estado de ánimo que hablar. esté... Bueno, te agradezco Sí. muchísimo. Estoy medio choqueado, te digo la verdad. O sea, muchas gracias y hasta la semana próxima. Bueno, hasta la semana próxima. Nosotros continuamos acá en Estación Inchin.